¿Qué significa la consagración? Yo creo que quisiera volver al alma, ¿no? La consagración. Y yo creo que en este momento tendríamos que poner en tela de juicio lo que nosotros llamamos lo sagrado, lo consagrado. Yo creo que la crisis de los abusos en la iglesia, de parte del clero, básicamente, y mayormente de un clero sumamente conservador, ¿no? Son los espacios más conservadores de la iglesia, donde se han dado más abusos, ¿ya? Es decir, espacios de la vida religiosa donde se ha sacralizado la persona del sacerdote, del religioso, de la religiosa. Y esta sacralización que consiste en separar y hacer de nosotros unos separados, ¿ya? Voy a hablar dentro de un momento de los consejos. Hay una manera perversa de hablar de los consejos evangélicos como algo que nos separa, ¿no? O antes se hablaba de la vida angelical, por ejemplo, ¿ya? Y cómo esta separación que hacía de nosotros, y quizás en la mente del pueblo también, medio ángeles, ¿no? Cuando nos dicen ustedes están más cerca de Dios, quiere decir ya no son totalmente humanos, son consagrados, ya salieron de la realidad profana, ¿no? Y esta visión que tiene la gente y que nosotros hemos quizás cultivado de gente separada, ¿ya? Nos ha dado casi una impunidad. ¿Cómo se llama eso en el Congreso? Que están discutiendo ahora en el Congreso, no es la impunidad, es la inmunidad, ¿no? Nos han dado, el ser sacerdote o religiosos o religiosas, nos da como una inmunidad que en el fondo es abuso de poder. Es abuso de poder. Entonces hay una visión de la consagración que, sobre todo para los varones, pero pienso que hay una visión clerical, ¿eh? Esa es la consagración clerical. También hay una visión clerical entre las mujeres, ¿no? Yo creo que los consejos evangélicos han sido comprendidos de una manera perversa, ¿no? Como si hubiera dos categorías de cristianos, ¿no? Los laicos, que son los de a pie, ¿ah? Y después hay unos especialistas, una aristocracia cristiana que seríamos nosotros, ¿ya? Y que estaríamos arriba, porque nosotros, además del bautismo, ya tenemos los consejos, o la ordenación sacerdotal, ¿no? Y eso es anticristiano. Yo, el Maestro y Señor, me hice servidor para que ya no haya servidores, ¿no? Sino que todos seamos amigos. En varias oportunidades se ha hablado de la república de los amigos, la vida evangélica como la república de los amigos, es decir, el lugar de los iguales, ¿no? Los amigos son iguales, no hay categorías y clases sociales. Y entonces creo que la urgencia para nosotros es volver al bautismo. Cuando los primeros se fue al desierto, rompiendo justamente con el clericalismo que estaban haciendo en esa época, ¿ya? Es decir, esta separación, esta categorización, esta división en clases de cristianos, ¿ya? Ellos dijeron no, no. Nosotros queremos volver, eran laicos, ¿eh? Por si acaso, los primeros religiosos fueron laicos. Creo que hay que volver al carácter laico, es decir, de a pie, de la base de los religiosos. Nosotros queremos vivir el bautismo a plenitud, nada más y nada menos, ¿no? ¿Se acuerdan de San Antonio cuando entra en una iglesia, escucha la historia del joven rico, el evangelio del joven rico, y simplemente dice, yo lo tomo para mí? ¿Ya? Sale de la iglesia y vende todo, lo da a los pobres y se va. ¿Ya? Yo creo que la vida religiosa es tomar el evangelio a la letra. Es vivir nada más y nada menos que el bautismo en su plenitud.
Y entonces los votos ya no son una aristocracia, ¿ya? Sino que son aspectos radicales del bautismo. Cada uno de nuestros votos son una radicalización profética, ojalá sea así, ¿ya? Del bautismo. En cambio, con esta aristocracia, esta sacralización de los votos, nos permitimos cosas que los laicos no se pueden permitir, ¿no? Entonces, yo creo que hay que volver a nuestra alma laica bautismal, ¿ya? Yo reclamo, yo soy sacerdote y estoy muy feliz de ser sacerdote, es un gozo todos los días, ¿ya? Pero reclamo el hecho de ser bautizado. Nunca se me puede borrar el hecho de ser bautizado. Y mi sacerdocio no es sino una particularidad, una variante, un carisma que brota del carisma común que es el bautismo. Hay que volver al bautismo. Quiere decir a la sencillez, a la banalidad del bautismo. Hoy día el evangelio era muy bello, todos los evangelios son bellos, por supuesto, pero presentaba el reino como una, no es hoy día, es mañana, pero hemos preparado en comunidad la liturgia de mañana, ¿ya? Presentaba como el reino, es decir, los cristianos, perdidos en la masa, ¿no? Como la levadura, como el pequeño grano de mostaza, como incluso mezclados en la perversión del mundo, ¿no? La cizaña, ¿ya? Entonces, creo que hay que volver ya a esta visión de comunión de los santos, de volver a mi ser bautizado, a ser ciudadano del pueblo de Dios, y quitar esta visión de la separación, de lo sagrado como separación. Si seguimos con esta imagen de lo que nos separa, de lo que nos pone en la aristocracia, no tenemos futuro, porque no podremos sostener esto frente a la crisis de humanidad que se nos viene, que ya está a la puerta, ¿ya? Vamos a ser como Jesús, ¿no? Que dice, lloraba, se emocionaba porque lo veían como ovejas sin pastores, abandonados. O el evangelio de ayer o de anteayer, que nos decía, vengan a mí los que estás cansados, fatigados, porque mi yugo es, ¿no? Yo soy manso y dulce de corazón, mi yugo es ligero, etc. El reino es presencia de hundimiento en la complejidad del mundo. Una vida religiosa que sigue siendo una vida de especialistas, incluso en la catequesis, o si vemos nuestros carismas como esa especialidad, vamos a estar cada vez más fuera de la realidad. ¿Bien? Bien, entonces, yo creo que volver al alma de la vida religiosa es volver a su carácter místico, profético, bautismal, ¿ya? Y ser simplemente testigos de la gracia. Nosotros hemos sido tocados, se supone, ¿no? Se supone que hemos sido tocados, quizás tumbados, como San Pablo en el camino de Damasco, por un choque con Jesucristo. Es el choque. Nuestra esperanza está en el encuentro con Jesús, no está en otro lugar, no está en el carisma, no está en las obras, no está en nuestra respuesta, nuestra generosidad, está en Jesús. Ahí está nuestra esperanza, ¿no? Entonces, ¿cómo volver a este encuentro fundador? Siempre lo digo yo, ¿no? ¿Cómo ser testigos de la gracia? La gente va a entrar, ya está, en una desesperación terrible, ¿no? Un país como el nuestro, desde unos 20 años más o menos, había como una esperanza de salir de la miseria extrema, había toda una lucha del pueblo para lograr sus objetivos, educación, un mínimo de bienestar y de seguridad, etc. Esto se le va a quitar.
se le va a quitar, ¿no? Entonces hay una onda de desesperación a la cual nosotros no vamos a ser capaces de dar respuestas. O si no, van a ser respuestas muy, muy puntuales, muy simbólicas, ¿no? De solidaridad, por supuesto. Pero más bien lo que la gente va a necesitar de nosotros es que seamos testigos por experiencia mística, por experiencia personal y comunitaria, de la gracia. ¿Ya? De la gracia. Que seamos esperanza para la gente, no porque hacemos cosas por ellos, sino porque somos transfigurados, ¿no? Transfigurados por el encuentro con Jesús. Si no, no vamos a aguantar. Si ponemos nuestra confianza en nuestras obras, nuestro estilo de vida, no vamos a poder aguantar nosotros mismos, ¿no? Tenemos que volver a la fuente, que es Jesús. Y eso me lleva a mi tercera propuesta, ¿no? O como es una consecuencia, ¿no? Lo primero es la esperanza contra toda esperanza en un contexto donde estamos devueltos a lo esencial de la vida religiosa, ¿ya? Esto supone una conversión heroica, en particular de nuestra autoimagen de consagrados. Es lo que acabo de decir. En la tercera reflexión o la tercera etapa, quiero invitarnos a la ruptura. Esta gran conversión que estoy proponiendo supone una serie de ruptura. Cuando me pidieron la charla para los 50 años de la Confer en Lima, todo lo centré también en la urgencia de romper. Creo que la vida consagrada, los votos, son una manera de romper, una ruptura profética. Y me refiero a San Benito, ¿no? a mi fundador, ¿no? Primero, en su propia historia, la leyenda dice que él tuvo que romper, ¿no? Era un campesino, se fue a la ciudad de Roma para estudiar Derecho, pero se dio cuenta del nivel de corrupción de la vida de Roma, y decide, nos dice su biógrafo, San Gregorio, decide ser un ignorante sabio en vez de ser un sabio ignorante. Rompe con la corrupción. Y rompe, por lo tanto, con un tipo de sociedad, ¿no? Que supone que haber estudiado, no, rompe y se va. Después se da con una segunda encrucijada que es, bueno, tiene un vínculo muy fuerte con su nodriza que lo acompaña por todas partes, un vínculo afectivo. Siente que no está libre, rompe con su nodriza y se va a la cueva de Subiaco. Y en Subiaco la gente lo viene a buscar para crear comunidad, rompe con su vida solitaria. Y a lo largo de su vida va a tener que romper, ¿ya? Y yo creo que la vida religiosa es una decisión libre de romper con tipos de vínculos, con estilos de vida, yo diría, con redes que te impiden ser realmente discípulo o discípula, que te impiden retornar a tu alma, a tu corazón. Yo creo que el voto de obediencia, por lo menos para un benedictino, el voto de obediencia es volver a ti mismo, volver a tu corazón, rompe con todo lo que te saca de quicio, te saca de ti mismo, y por la obediencia vuelve a tu corazón donde gime el Espíritu. Entonces voy a recorrer algunas de esas rupturas